La obra de Dios. Por Watchman Nee. ¿Cuál es la obra de Dios? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya sido perfeccionado, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya sido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto, que Dios hace en Cristo Jesús. Filipenses 3:12-14, nosotros, pues, como colaboradores suyos, os rogamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. 2 Corintios 6:1, Dios tiene su obra. Este trabajo no es tu trabajo ni el mío, ni es el trabajo de esta misión o de aquel grupo. Es la propia obra de Dios. Génesis 1 nos dice que Dios obró y luego descansó. En el principio Dios creó la luz, las criaturas vivientes, el hombre, etc. Nadie más que Él podía hacer esta obra de la creación. Y hoy, Él también tiene su obra, que no es la obra de ningún hombre, y que ningún hombre es capaz de hacer. La obra de Dios puede ser realizada nada menos que por Dios mismo. Cuanto antes lo reconozcamos, mejor. Porque las obras del hombre, los pensamientos del hombre, los métodos del hombre, el celo, el fervor, los esfuerzos y las actividades incansables del hombre no tienen absolutamente ningún lugar en lo que Dios está haciendo. El hombre no puede tener más parte en la obra de Dios hoy de lo que podría haber tenido en aquel entonces en la creación. En Filipenses, Pablo dice, para echar mano de aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. El Señor Jesús tiene un propósito especial y específico al aferrarse a nosotros, y ese propósito específico es lo que queremos alcanzar. Él tiene un propósito, y este propósito es que Él pueda atraparnos y que podamos ser colaboradores de Él. Sin embargo, sigue siendo cierto que no podemos hacer la obra de Dios, ya que todo es absoluta y totalmente suyo. Pero, por otro lado, somos sus colaboradores. De modo que, por un lado, debemos reconocer que no podemos tocar ni con un dedo meñique la obra de Dios, pero por otro lado estamos llamados a ser colaboradores de Él. Y esto es que para lo cual Él se ha apoderado de nosotros. El Señor tiene un propósito definido en la salvación y un propósito claro y específico en salvarnos, que es que Él nos tenga como sus colaboradores. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es, pues, la obra de Dios? Efesios nos da esto más claramente que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. El versículo 4 del capítulo 1 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, Efesios 1:4, para mostrar en los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Efesios 1:9. En cualquier reunión de la Iglesia, a menudo tenemos a aquellos que se levantan y hablan desde su propia mente. No están hablando en el Espíritu, sino que están desafinados. Lo que dicen tiene poco o ningún valor. Pero en la creación de Dios, tal como Él la ha diseñado, no hay nada fuera de tono. Todo es para el Hijo, todo está fuera de Cristo y para Cristo. Nada está fuera de Él. Porque Dios ha incluido a todo en Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16, todo está en perfecta armonía en el plan de Dios. Y Dios va a llevar todo en su creación a este nivel y a este lugar de perfecta armonía. Pero no podemos hacer nada en lo más mínimo en esto, Dios lo está haciendo todo y lo hará todo. ¿Quién es el colaborador de Dios? Él. Colaborador de Dios es la Iglesia. En 2 versículos citados anteriormente de Efesios.
Podemos vislumbrar las dos eternidades. 1. Él nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y, 2. En las épocas ha venido a manifestar las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el nombre de la vasija a través de la cual esto debe hacerse es el cuerpo de Cristo, que es el recipiente de Cristo. Ahora bien, ¿quién es un colaborador de Dios? Pues bien, no es el que quiere trabajar para Dios, el que ve una necesidad y quiere satisfacerla, ni siquiera es uno que salva a la gente, más bien es el que hace lo que Dios le ha ordenado que haga en su propósito eterno, y solo eso es lo que hace. Si realmente vemos aquello para lo cual hemos sido asimilados por Cristo Jesús, todos nuestros trabajos, todas nuestras obras anteriores para Él serán hechos pedazos. El propósito y el objeto de Dios en todo es revelar a su Hijo, manifestar a su Hijo, mostrar las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este es su propósito eterno. ¿Es este tu objetivo en el trabajo que estás haciendo ahora? Si es más bajo que esto, entonces no eres un colaborador de Dios. Usted puede hacer la pregunta, ¿cómo sabré que estoy trabajando junto con Dios? Esto se puede responder fácilmente. ¿Estás satisfecho con lo que estás haciendo? Si no satisfaces el corazón de Dios, no estarás satisfecho tú mismo. No se trata de comparar tu trabajo con el de otro. Es una cuestión de si lo que emprendes es bueno o no, es decir, bueno a los ojos de Dios, aceptable a Dios, fuera de Él y en línea con su propósito eterno. Pablo declara, para echar mano de aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. No necesitamos mirar a nuestro alrededor y criticar a los demás, preguntándonos si puede ser posible que todos los demás estén equivocados y solo nosotros unos pocos tengamos razón. Esto no tiene valor y es hiriente. No importa los demás. Asegurémonos de proseguir hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es la iglesia? Cuando comenzamos a buscar aquí en la tierra algo, una iglesia, un testimonio, un movimiento, una doctrina, una cosa visible y tangible externamente, encontramos que se convierte de inmediato en un cristianismo más técnico. Es simplemente una cosa terrenal, muerta e inútil. Ahora bien, el cuerpo de Cristo es vivo y espiritual. Pero cuando está muerto, se convierte de inmediato en una sola cosa. Debemos ser simplemente un grano de trigo que cae en la tierra y muere y produce una cosecha. Esto se repite una y otra vez a lo largo de los siglos. Es un asunto siempre y para siempre celestial, nunca hay el toque de la tierra en ello. La iglesia no es una colección de judíos, gentiles, británicos, americanos, chinos, etc. Porque, no dice Colosenses, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Colosenses 3:11, la gente piensa, cuando entramos por las puertas del cielo, que para entrar todos debemos tener un pedazo de Cristo en nosotros, y eso nos permite entrar. Este es un concepto erróneo horrible. Porque a la entrada del cielo está la cruz, y en esta cruz tú y yo y todos los demás seres humanos fuimos crucificados. Cada judío, cada griego, cada británico, cada americano, cada chino, y así sucesivamente fue clavado en esa cruz y nunca llegó al cielo. Todo lo que entra es Cristo, nada de nosotros entra nunca. Ahora, esa es la iglesia. Todo lo que hay en nosotros y alrededor de nosotros que es Cristo o de Cristo es la iglesia. Todo lo que es de nosotros en nosotros, todo lo que no es Cristo mismo en nosotros, no es la iglesia y nunca entrará en el cielo, sino que será destruido. Lo que en nosotros es la vida pura de Cristo es todo lo que Dios reconocerá o con lo que tendrá algo que ver. Y solo este elemento es el que puede obrar junto con Dios. La obra de Dios en esta dispensación. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Efesios 4:7, y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza en las artimañas de los hombres, en astucia con miras a un sistema de error, sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo asterisco en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Efesios 4:11-16, ahora abordaremos el tema de cuál es la obra de Dios en esta dispensación. Encontramos esto dado en el pasaje citado anteriormente. La obra de Dios en esta dispensación es formar el cuerpo de Cristo. Y la obra de la Iglesia es precisamente la misma, formar el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo hace el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Ninguna misión, ninguna escuela bíblica, ninguna banda evangelística, etcétera, etcétera, puede tomar el lugar de la Iglesia o hacer el trabajo de la Iglesia. Para el perfeccionamiento de los santos. La Iglesia promedio hoy en día se ocupa principalmente de la salvación de almas, pero en el Nuevo Testamento, y aquí mismo en Efesios, esto no es así. Cristo ha dado a algunos para que sean apóstoles, a otros para que sean profetas, a otros para que sean evangelistas y a otros para que sean pastores y maestros. ¿Por qué? Para el perfeccionamiento de los santos. La principal preocupación de la Iglesia hoy parece ser la salvación de la gente del infierno, del castigo, desde el dolor y la pérdida. Esto es bueno, pero no es el pensamiento de Dios para la Iglesia. No es su obra para la Iglesia. Su tarea asignada para la Iglesia es el perfeccionamiento de los santos, porque su obra y la obra de la Iglesia es la formación y edificación del cuerpo. Se dice que, en vista de la encarnación del Señor Jesús, Dios le propuso un cuerpo. Aún así, el Señor Dios también está preparando un cuerpo para él hoy. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros son dados a la Iglesia para edificar el cuerpo, es decir, ellos, como miembros del cuerpo, son para la edificación del cuerpo. Los miembros del cuerpo son para el cuerpo. Los dones a la Iglesia, que son miembros del cuerpo, son para el cuerpo. El cuerpo es para edificar el cuerpo. No enseñando, sino vida. Puede trabajar para Dios, por lo tanto, estar fuera de la Iglesia en alguna misión o banda evangelística u otro órgano? Nunca. ¿Por qué? Tiene que ser la Iglesia misma, el cuerpo, la que hace la obra del cuerpo. Esto resuelve la cuestión de los obreros independientes o de las obras independientes o de las misiones independientes, pequeñas o grandes, altamente organizadas o motivadas por la fe. Si están separados del cuerpo, están separados del orden de Dios. Esto no es un principio o una enseñanza, es un asunto de vida. Si tienes revelación concerniente a esto, entonces en el momento en que hagas la más pequeña cosa que sea individualista y no relacionada con el cuerpo, la sentirás y sabrás que está mal, aunque sea una cosa pequeña. No hay absolutamente ningún lugar para la independencia o el individualismo, porque eso es el yo, ese eres tú, no es Cristo. ¿Tienes esto como una enseñanza? Si no tienes conciencia corporal, la tienes en el reino mental y no por revelación. Y si es así, es algo que has asumido desde fuera, no viene de adentro. No es espontáneo y no es vida para ti. En cambio, es una cosa en tu mente y no una revelación. De lo contrario, tendrías conciencia corporal. Si es algo que puedes posponer, o alejarte, o dejar de lado, entonces no tienes revelación en el cuerpo.
Si realmente estás en el cuerpo experimentalmente por revelación, no puedes alejarte de él. No tienes otro camino, no hay elección, solo hay un camino para ti. Si no vas por este camino, entonces no hay otro camino para ti porque has visto el cuerpo por revelación. Si es revelación, será algo interno, en tu espíritu, no algo externo, en tu mente. Fuera de la iglesia, que es su cuerpo, no hay posibilidad de trabajar para Dios. Si vas a un lugar donde hay una iglesia verdadera, es decir, una expresión del cuerpo de Cristo que realmente es su iglesia, no puedes trabajar aparte de esa iglesia, es decir, sin relación con ella. No te hagas la idea de que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son los únicos obreros que Dios ha establecido en el cuerpo y para el cuerpo. No, por supuesto. Dios quiere que cada miembro del cuerpo trabaje para Dios y para el cuerpo para la edificación del cuerpo. No es que algunos sean trabajadores y otros sean simplemente miembros del cuerpo. Todos son trabajadores. El cuerpo de Cristo debe edificarse a sí mismo. Todo debe estar fuera del cuerpo y todo debe ser para el cuerpo. No estamos aquí para establecer algo, para establecer una cosa, para ser un modelo de adoración, para representar un nuevo movimiento. Estamos aquí para representar una expresión de la vida de Cristo en su cuerpo. Todo lo que en Shanga es del Señor, quien quiera que sea del Señor, lo que sea y quien quiera que represente una medida de la vida de Cristo, lo reconocemos como perteneciente a nosotros. Son partes de nosotros, ya sea que se den cuenta o reconocerlo o no, y nosotros somos parte de ellos. A menos que sea una cosa viva, no es la iglesia. Una cosa muerta no puede ser su cuerpo. Muy a menudo, lo que mantiene unida una misión o una obra es un conjunto de doctrinas. Algunas enseñanzas especiales, o el fundador mismo, que puede haber sido un hombre piadoso. Que el Señor nos libre de esto, porque todo es cosa muerta. El Espíritu Santo no puede apoyarlo ni ministrarlo, porque es una cosa y el Espíritu Santo solo puede usar un organismo vivo, el cuerpo, la iglesia. Todo trabajo debe estar fuera de la iglesia y todo trabajo debe ser para la iglesia, para la edificación y edificación de la iglesia. Como un cuerpo. La meta de todo esto se encuentra en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto nunca se puede realizar individualmente, solo puede ser realizado y alcanzado como un cuerpo. Por lo tanto, pidámosle a Dios que se ocupe de nosotros, que elimine todo individualismo, todo pensamiento y decisión propios, toda acción y movimiento individualista. Toda nuestra vida debe ser vivida en el cuerpo. Pídele al Señor que nos enseñe a vivir allí. La vida corporal no es algo que podamos estudiar. Es algo muy natural y espontáneo si estamos en el cuerpo por revelación. Revelación sobre el propósito eterno de Dios. Y Jehová dijo, ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer. Génesis 18:17, luego tuvo José un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos llegaron a aborrecerle aún más. Génesis 37:5, después tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he tenido otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Génesis 37:9, y llamó Jacob a sus hijos, y dijo, juntaos, para que os informe lo que os ha de suceder en los postreros días. Génesis 49:1, conforme a todo lo que yo te muestre, el modelo del tabernáculo y el modelo de todos sus enseres, así lo haréis. Éxodo 25:9, guía a los humildes en las sendas de equidad y enseña a los humildes su camino. Salmos 25:9, el consejo íntimo de Jehová es para los que le temen, y les dará a conocer su pacto. Salmos 25:14, porque no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20:27, pero en ninguna manera estimo mi vida como preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera,
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, Efesios 3:2, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, Efesios 3:3, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Efesios 3:7, el propósito eterno de Dios nunca puede ser entendido o captado por la mente. Tiene que venir por revelación. Todo trabajo para Dios comienza con la consagración o se basa en la entrega. Pero tal consagración o entrega solo viene a través de la revelación. De hecho, la obra de Dios, no nuestra obra, sino la obra de Dios a través de nosotros, comienza solamente cuando llegue la revelación. Exteriormente es la visión celestial, interiormente es la revelación. Dios no quiere que solo hagamos una especie de obra general y miscelánea para Él. Él desea que conozcamos todo su plan y que trabajemos con Él hacia un propósito y un plan claros. Porque no solo somos sus siervos, sino también sus amigos. Toda entrega y consagración es valiosa, pero cuando se trata de ello, es solo después de la revelación que la entrega y la consagración pueden ser de mucho valor, porque solo entonces pueden ser completas. Nuestra rendición ante esta revelación es solo en vista de la salvación. Él me ha comprado con su sangre, su amor hacia mí es inefable. Por lo tanto, debo entregarme a Él. Debo entregarme a mí mismo y a todo lo que tengo a Él debido a su gracia salvadora y amor. Pero después de la revelación, es un asunto diferente. Cuando vemos el propósito eterno de Dios, se requiere una tremenda entrega de nosotros mismos a este propósito, con una entrega que nunca antes habíamos soñado, algo más profundo y más absoluto. Pablo dijo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, Hechos 26:19, él podía pasar por cualquier cosa y soportar cualquier cosa debido a la visión celestial. José era un tipo perfecto del pueblo de Dios, que reunía en sí mismo a todos los que habían ido antes. Pero la crisis para él llegó cuando soñó sus sueños. Esta fue para él su revelación, en la que vio el propósito de Dios y su propia parte en él. Este fue el comienzo de la obra de Dios a través de él. Moisés tuvo que subir a la cima de la montaña para recibir el modelo de la cima de la montaña para la vida del pueblo de Dios, los 10 mandamientos y toda la ley de Dios. Más tarde, tuvo que obtener el modelo del tabernáculo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió divinamente a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8:5, en la más pequeña obra que hagamos para Dios, debe hacerse de acuerdo con el modelo que se nos muestra en el monte, es decir, de acuerdo con la revelación que Dios nos ha dado de su propósito y plan eternos. Pero la revelación que José, Moisés y otros habían tenido era individual. Esto no es así hoy en día. Hoy la revelación es para la iglesia. No es una revelación diferente para cada individuo, sino que se da la misma revelación para toda la iglesia. El trabajo espiritual basado en la revelación. Todo trabajo espiritual para Dios proviene de la revelación. Aparte de la revelación sobre el propósito eterno de Dios, no puede haber una obra verdaderamente espiritual. Puede haber obra dispersa y miscelánea para Dios que es bendecida por Él, pero no puede llamarse verdaderamente obra espiritual o co-trabajar con Él a menos que surja de la revelación en cuanto al propósito eterno de Dios. Tiene que ser una revelación y no solo una comprensión mental de ella, no solo una comprensión y una visión intelectual, porque esto es inútil. Tiene que ser un ver en tu espíritu, un ver cuál es la esfera y la limitación de la obra de Dios. Ahora bien, solo la revelación puede tratar tanto con el trabajo como con el trabajador. Esta luz del cielo nos hace pedazos.
Nos destroza y nos mata a nosotros y a nuestro trabajo. Si es mera doctrina o enseñanza, nos abandonará después de un tiempo. Se va, se evapora, por así decirlo. Pero si es luz o revelación, es nuestra vida, y no podemos alejarnos de ella. Un día el Señor Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Juan 6:54-57, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68, cuando vemos la luz, se convierte en nuestra vida, y ahí no hay alternativa. No tenemos otro camino, porque es nuestra propia vida. Si no podemos ir por ese camino, morimos. Pero gracias al Señor, no es algo que tengamos que recordar o tratar de recordar. Si hemos visto y siempre veremos. Nunca nos abandona. Porque encontramos que el cuerpo responde a todo, es nuestra propia vida. No podemos vivir fuera del cuerpo. ¿A quién se reveló? Todo lo espiritual que poseemos ha llegado a nosotros por revelación. Viene en esta sucesión: 1, luz; 2, revelación; 3, vida, es decir, la vida de Dios; y 4, todas sus riquezas, todo lo que Él es. Si Dios quiere hacer algo nuevo, algo especial, en Shanghái, en China o en cualquier parte del mundo, te lo revelará o te lo ocultará. ¿Cuántos hay en Shanghái en quienes Él confiará si va a hacer algo aquí? Veamos que es solo a sus amigos más cercanos y queridos a quienes Él revelará sus secretos y sus planes. Este debería ser un pensamiento aleccionador para todos nosotros. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp: 1-829-747-1995.